como los estudios de Haidt sobre sexualidad de las mujeres, y por ese motivo convergen con buena parte de los resultados de estos trabajos. Sin embargo, el contexto de represión que se instauró en España y que también nos ha documentado Enrique bajo la dictadura, pues impidió que su trabajo llegara a divulgarse y llegara a tener la suficiente entidad y la suficiente influencia como para que los sexólogos españoles o los científicos españoles llegaran a retomar sus líneas de investigación y consiguieran profundizar en ellas. Voy a plantear, por lo tanto, la coexistencia dentro del régimen de lo que ya Enrique me ha facilitado la tarea porque os lo ha introducido. Por un lado, una sexología oficial, académica, representada por psiquiatras como el inefable Antonio Vallejo Nájera y Juan José López Ibor, al servicio de la legitimación científica de los principios de ética y moral del franquismo, y por otro lado, los raro avis como Ramón Serrano Vicens, en cuyo trabajo se detecta y deja testimonio de las reales dimensiones eróticas de la mujer, es decir, de la complejidad y de la diversidad de la experiencia de las mujeres de la época. Y se va a adelantar, además, en varias décadas con sus investigaciones al desarrollo de la sexología científica, al camino que había que seguir posteriormente. Lejos de ver en el sexo femenino, como vamos a ver que verá Vallejo Nájera y el resto, un auténtico problema, su sexualidad, la sexualidad de las mujeres, será contemplada por el doctor Serrano como la forma de dar realidad física plena al amor en potencia que podía desarrollar la mujer, es decir, de alcanzar un mejor concepto de su propia personalidad y, por lo tanto, un bienestar psicológico íntimamente sentido y experimentado. El valor de su obra, además, no se limita solo a sus hallazgos concretos en materia de sexualidad femenina, por lo tanto, sino que nos permite indagar en lo que son los valores, las conductas y la vida íntima de las mujeres bajo la dictadura franquista, que ha permanecido soterrada bajo una gruesa capa de consideraciones morales y pseudocientíficas, como ya nos ha explicado Enrique, acerca de lo que debía ser, es decir, de cuál debía ser el comportamiento adecuado de las mujeres bajo la dictadura, ¿no? Pues bien, para empezar a hablar de sexualidad bajo el franquismo, me voy a remontar unos 4 siglos antes. ¿Por qué? Porque el modelo de mujer que va a retomar el franquismo en realidad se construye en nuestro país a través de los siglos, es decir, no es algo que inventen ex profeso los psiquiatras franquistas. Es un modelo que lleva asociado una serie de roles y de papeles asignados a la mujer, lo que la mujer debe hacer, lo que es correcto, cuáles son sus límites a la hora de hablar de sexualidad, cuál es su papel dentro de la sociedad, y que, por lo tanto, poco a poco van dejando gota a lo largo de los siglos muchos de los pensadores que vamos a ver a continuación. En primer lugar, me voy a referir a la obra de Juan Huarte de San Juan. Es el patrón actual de los psicólogos y la obra data de 1575. Es uno de los primeros documentos gráficos de lo que va a ser el antifeminismo científico en España. Es decir, no basar los prejuicios y los estereotipos acerca de las mujeres solamente a partir de la teología, sino que buscar científicamente demostrar que la mujer era inferior al hombre. Bueno, la obra más importante de Huarte va a ser el examen de ingenio para las ciencias, donde se muestra la diferencia de habilidades que hay entre los hombres y el género de letras que a cada uno corresponde en particular. Y esta obra va a tener una difusión enorme para la época. Es decir, esto se va a editar. En 1930 la obra ya se había editado y iba por su 26ª edición. Y fijaos que es una obra del 1500, ¿no? Su objetivo, como ya os he dicho, era fundamentalmente tratar de aprovechar al máximo los recursos sociales, haciendo una división entre géneros, entre hombres y mujeres, en base a las diferentes de carácter y a los diferentes cuerpos de cada uno de ellos. El hombre por naturaleza va a considerar que tiene un temperamento superior a la mujer. A él considera que le corresponde el ejercicio de las profesiones, el estudio de las artes y de las ciencias y la dirección de lo que él va a llamar la república, mientras que el papel de la mujer era concebir y para ello debía prepararse adecuadamente. Parte de que todas las almas son iguales, pero la de la mujer es algo menos igual. Es decir, en la mujer predominan lo que él llama 2 humores, 2 sustancias, la humedad y la frialdad. Y esto impide la manifestación del ingenio y de las habilidades racionales. Y por ello la mujer no vale para las tareas intelectuales. En el cuerpo del hombre, por el contrario, van a predominar
una serie de cualidades más nobles, la sequedad y el calor. Y a partir de ahí, eso permite la expresión de la inteligencia y de la imaginación. Como vemos, el objetivo de Huarte no es otro que argumentar, moviéndose en un terreno pseudocientífico, la tan compartida opinión de la época, es decir, la inferioridad de la mujer respecto del hombre, lo que justificaba un desigual reparto de los roles sociales a mayor gloria de la República. La innegable existencia de mujeres destacadas en talento y en otras habilidades, pues él las va a justificar como un don gratuito de Dios, pero en ningún caso como una condición natural de la mujer, porque, cito textualmente, quedando la mujer a su disposición natural, todo género de letras y sabiduría es repugnante a su ingenio, a su psicología, vaya. Bueno, la consecuencia lógica de esta teoría es que no se creyera conveniente la instrucción de las mujeres. ¿Para qué vamos a enseñar a las mujeres si el papel que tienen asignado no tiene nada que ver ni con las ciencias, ni con la instrucción, ni con la sabiduría, ni con el conocimiento? Bueno, esta es una cuestión en la que va a coincidir además con Fray Luis de León, también contemporáneo suyo, estamos hablando del 1500. Estará también de acuerdo con esta premisa basándose en la natural condición inferior de la mujer. Fray Luis va a publicar en 1583 La perfecta casada, que la tenéis aquí en pantalla, y que va a ser otro de esos libros que inexplicablemente en 1960 ya iba en España por la 36ª edición. Y no solo eso, sino que va a ser el libro que se regalaba a las novias todavía a principios de siglo. Era el libro que según Marañón, debieran leer todos los días las mujeres de España. Aquí podéis ver incluso diferentes ediciones de la obra. Esta es de 1910, esta es de 1905, la de 1930, los contenidos y la de 1945. ¿Y qué es lo que decía exactamente Fray Luis de León en esta obra? Pues la mujer casada era para el fraile la pieza clave del hogar y si cumplía con su deber sería perfecta. El oficio natural de la mujer, o fin para el que Dios la crió, era para que sea ayudadora del marido y no su calamidad o desventura. Y cito textualmente: a la mujer buena y honesta, la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias, ni para los negocios de dificultades, sino solo para un oficio simple y doméstico. Así le limitó el entender y por consiguiente les tasó las palabras y las razones. Esto explica que no se considera necesario tampoco que la mujer fuera inteligente, porque el oficio al que Dios la había destinado era guardar la casa, servir de descanso, consuelo y alegría del marido y criar los hijos y poner en ellos piedad y amor. Pues bien, 350 años más tarde, Gregorio Marañón, en sus ensayos sobre la vida sexual, dice lo siguiente: la mujer debe ser madre, ante todo, con olvido de todo lo demás si fuera preciso, y ello por inexcusable obligación de su sexo. No solo no tiene tiempo si es como debe ser teóricamente fecunda y multípara durante los años mejores de su vida para otra cosa importante que para gestar y criar, sino que además su organismo no tiene en condiciones habituales aptitud para la lucha con el medio, que podemos llamar, para entendernos brevemente, actuación social. Y en cuanto a lo psíquico, la especial constitución de su sistema nervioso y endocrino la hace infinitamente apta para los estímulos sensitivos y emocionales tan propios de la maternidad, pero la hacen en cambio poco dispuesta en el promedio de los casos para la labor mental, abstracta y creadora. Y concluye de forma muy tajante: el análisis biológico confirma así el profundo sentido de la primera página del Génesis. Adán nace para el trabajo en el mismo momento en que Eva, la madre de todos, nace para la vida del sexo. Y Dios marca a cada uno con toda claridad los caminos paralelos. Tú, hombre, trabajarás, tú, mujer, parirás. Una buena madre durante los años de la fecundidad, que son los centrales de su vida, no podrá ser ni deberá ser apenas otra cosa que madre. Maternidad y trabajo físico son incompatibles, no nos cansaremos de decirlo. Y la reflexión que estos argumentos naturalmente suscitan es cómo es posible que en 3 siglos y medio se avanzara tan poco a la hora de definir la identidad de la mujer y su papel en la sociedad. Es decir, cómo es posible que se siguieran utilizando los mismos argumentos teológico-científicos para justificar su situación de inferioridad y su exclusión social. Pues veamos brevemente cómo el régimen franquista no va a hacer otra cosa más que recurrir a estos argumentos,
profundizando en ellos a la hora de plantear lo que va a ser la reestructuración del país después de la Guerra Civil. En términos analíticos, podemos afirmar que el régimen franquista desarrolló una particular biopolítica, en términos de Foucault. ¿Qué significa esto? Pues un particular ejercicio del poder coextensivo con la vida e integrado por todo aquello que hace entrar la vida de las personas en los cálculos del gobierno, y para lo que es preciso desarrollar un minucioso control a través de toda una serie de dispositivos disciplinarios y mecanismos de seguridad. El individuo, en este caso la mujer, es corregida, encauzada, normalizada y observada detalladamente para tratar de inculcarle toda una serie de disciplinas de forma ininterrumpida entre las paredes de distintas instituciones. Y ya ha hablado antes Enrique de los psiquiátricos, pero estamos hablando también de las cárceles, de las iglesias, de las escuelas. Todas aquellas organizaciones que están al servicio de la socialización de los individuos, en concreto de las mujeres. ¿Qué se consigue con esto? Pues que las relaciones de poder y las normas y la moral de la época queda auténticamente incrustada en el interior mismo de las personas, conformando tanto actitudes, comportamientos, hábitos e inclinaciones. Yo solo voy a referirme muy brevemente, porque ya lo ha hecho Enrique en el tema de la psiquiatrización, al férreo control que instauró el régimen franquista desde el primer momento, además, y sus consecuencias sobre la sexualidad de las mujeres, que es de los que os voy a hablar después. Hubo tres dispositivos esenciales para difundir los valores e ideales promulgados por el nuevo régimen. Por un lado, la sección femenina de Falange, el Frente de Juventudes y la Escuela Franquista. En lo relativo a la sección femenina, pues su principal cometido fue infundir en la mujer todos aquellos principios fundamentales para el mantenimiento de un modelo de sociedad en el cual tenían que interiorizar los valores de servicio, obediencia y disciplina que la mujer debía contemplar escrupulosamente, porque en cierta manera en ella recaía la célula esencial de la sociedad, que era la familia. Las ideas joseantonianas sobre su misión y su no intervención en la causa pública, como ya hemos visto, muy inspiradas por los intelectuales del momento, pues van a conformar un modelo social de mujer relegada a una intervención pública de segundo orden, siempre detrás del hombre y con sus anteriores derechos republicanos absolutamente eliminados. En ese modelo reaccionario, pues a la soltera se le asignaba casi exclusivamente funciones referentes a cuidados sanitarios y de bienestar social, y el mandato de la casada era en el hogar, siempre de puertas adentro. Mediante las cátedras ambulantes, la escuela de hogar, el servicio social obligatorio, pues se van a ir divulgando todo lo que son los viejos principios morales y jerárquicos de esta sociedad, disciplinando a la mujer y construyendo a la vez un dispositivo ideológico pedagógico en el que de lo que se trata es de inculcar estos nuevos valores que el régimen estaba tratando de promover de alguna manera. Lejos va a quedar la coeducación y el laicismo promovidos por la Segunda República, porque la escuela franquista se va a convertir en una especie de convento secular en donde los niños y niñas aprendían las consignas del movimiento, los valores de la tradición católica, las diferencias biológicas entre los sexos, sobre las que después van a hacer recaer la dominación masculina sobre la mujer y la sumisión del hombre a la jerarquía impuesta en la tierra por Dios. Recordad que en todas las pesetas Franco era caudillo por la gracia de Dios. Por lo tanto, si era por la gracia de Dios, ahí no había nada que contestar, ¿no? Por otra parte, el poder de médicos, psicólogos y psiquiatras oficiales durante el franquismo se basó en su capacidad para legitimar científicamente y tratar de imponer esta definición del fin común de los actos sexuales y de cuáles eran los medios legítimos para alcanzar ese objetivo en línea con las disposiciones de la Iglesia. Fueron, de alguna manera, los instrumentos de control social del Estado porque gozaron de toda la autoridad y el reconocimiento en materia de definición, corrección y prevención de lo que iban a ser considerado como anomalías sexuales. Todo el conjunto de comportamientos que no iban orientados directamente a la reproducción. Aparece, por lo tanto, este retorno que hemos visto a la perfecta casada y a toda esta literatura pastoral ochocentista en forma de consejos para la vida sexual de la mujer, que partían de un rígido establecimiento de roles entre géneros, en donde el hombre tenía que ser muy hombre y la mujer muy mujer, en palabras de Marañón, estableciéndose un continuo que iba
por un lado, la sexualidad y la impureza, y por el otro, el coito potencialmente reproductivo como único acto normal, la sumisión al varón y la resignación en el caso de que no se experimentara placer. Bueno, pues encaminados a esta labor, los psiquiatras oficiales, como Valleja Nájera, muestran además una feroz misoginia en todos sus trabajos. Os cito en su obra La locura y la guerra cómo abordaba el modelo de mujer en aquel momento, cómo consideraba que erais las mujeres. Son características del sexo femenino la labilidad o flojera psíquica, la debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad del control sobre la personalidad y la tendencia a la impulsividad. Aunque la mujer suele ser de carácter apacible, dulce, bondadoso y pacífico, ello se debe a los frenos sociales que sobre ella obran, ya que el psiquismo femenino tiene muchos puntos de contacto con el infantil y el animal. El instinto de crueldad no se despierta en la mujer tan fácilmente como en el hombre, pero una vez que se desencadena, sus límites rebasan cualquier posibilidad imaginada, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas. En las revueltas políticas tiene, por otra parte, ocasión la mujer de satisfacer sus apetencias sexuales latentes, por lo que se observa exaltada inmoralidad sexual femenina. Bueno, pues la legislación franquista se va a basar en estas teorías para convertir a la mujer en una eterna menor de edad. Menor de edad si se casaba, y si no se casaba, pues dejaba de existir. O sea, se la considera física y mentalmente frágil e incapaz de desarrollar cualquier labor fuera de la casa. No se contemplaba que por voluntad propia tuviera o deseara trabajar, y si lo hacía en caso de necesidad, siempre sería considerado como algo inapropiado. Se recomendaba la prudencia en el estudio, que se aconsejaba abandonar, ofreciendo alternativas al difícil y cansado camino de los libros. Todos estos dispositivos disciplinarios sucintamente referidos aquí van a configurar toda una serie de actitudes, formas de pensamiento y modos de ser y de existir en base a una nueva identidad femenina. Es decir, los dispositivos biopolíticos franquistas que acabamos de ver van a esculpir una mujer absolutamente resignada que soportaba las privaciones y que vivía estoicamente el sufrimiento y el día a día. Es decir, una población sumisa, productiva, sometida, resignada a su realidad y al silencio de lo cotidiano. Esa será la piedra angular sobre la que pudo sostenerse aquel régimen, y cuya primera víctima de este aparato represivo, legalista, cientifista y policial va a ser la mujer. Bueno, en el contexto que acabo de describir, bastante desalentador, el trabajo de Ramón Serrano Vicens supone una de las contribuciones más destacadas al conocimiento de las prácticas sexuales de las mujeres españolas del periodo, pero además en plural, es decir, de todas las mujeres, solteras, casadas, heterosexuales y lesbianas, de clase alta, media y baja. Y por esa razón su trabajo de pionero marca un hito en la investigación del comportamiento sexual, tanto desde un plano general como respecto de los estudios sexológicos en nuestro país, como os he comentado en la introducción. Serrano va a captar la íntima relación entre miseria sociopolítica y miseria sexual que el régimen franquista reservaba a las mujeres. De familia acomodada y educado en los colegios e institutos laicos del periodo republicano, se siente libre de prejuicios para denunciar y debatir las consecuencias no deseadas de la moral oficial franquista. Y por esa razón se va a apartar del guión de la época y de las restricciones impuestas a la sexualidad de la mujer por las prescripciones morales y científicas del franquismo acerca de lo que era la sexualidad femenina con fines exclusivamente reproductivos o como un apéndice de la sexualidad masculina. Para él, la sexualidad en la mujer va a ser una experiencia personal, una actividad íntima en unas ocasiones y en otra compartida con otras personas, pero en cualquier caso va a ser siempre una experiencia que encierre potencialmente recursos, beneficios y gratificaciones por lo que respecta a la propia autoestima de la persona. Y de esta forma va a ser un precursor de lo que es la libertad sexual, es decir, el derecho inalienable de la mujer de sentir placer, de disponer de su propio cuerpo cuando quiera y con quien quiera, sin que ninguna consideración de tipo social, moral o familiar supusiera un obstáculo o ocasionara un trauma psíquico. Y por esa razón, desde el primer momento en que aparece la obra, que la tenéis ahí en pantalla, sobre la sexualidad femenina,
Entre sus allegados se va a considerar como el Kinsey español, aunque con la particularidad y el mérito de haber sido comenzado casi 20 años antes que el estudio de Kinsey y además llevado a cabo con muy escasos medios. Es decir, prácticamente toda la información que va a recabar para su estudio, y fueron 1.417 entrevistas, las va a extraer de entrevistas personales con pacientes que atendía como médico de familia en diferentes consultas. Además, comparte con el estudio de Kinsey el haberse realizado a contrapelo de la época. Es decir, Kinsey y sus colaboradores tuvieron que enfrentarse a la condena de numerosas organizaciones religiosas o incluso del Congreso de Estados Unidos. Y el problema que va a tener el doctor Serrano es que la censura franquista va a orquestar un cierre de filas. Es decir, Kinsey va a viajar en Madrid en 1955 y se va a entrevistar con Serrano. Y ante los problemas que ve que va a tener a la hora de publicar la obra, le va a ofrecer que se pudiera publicar en Estados Unidos. Y el problema es que Kinsey muere 3 meses más tarde y esto no se pudo llegar nunca a realizar. Esta primera obra que veis ahí fue censurada y solamente se permitió el reparto totalmente restringido a los médicos, a la profesión médica. Sin embargo, la obra se publicó posteriormente, en el 72, en París, a través de Ruedo Ibérico, una de las editoriales paradigmáticas a la hora de estudiar la contestación y todo el frente antifranquista que existía fuera de España. Y posteriormente, cuando llegamos a la transición, pues ya vemos que la obra se puede divulgar. En las portadas se puede apreciar además que estamos en el momento del destape y cada vez más destape. Es decir, podemos hacer incluso un análisis fotográfico de lo que son las diferentes portadas de la misma obra, ¿no? Bueno, la verdad es que los resultados de la obra del doctor Serrano todavía sorprenden y resultan impactantes. Cuando estuvimos comentándolo con Enrique, él se sorprendía todavía de muchas de las afirmaciones que realiza Serrano en la época, sobre todo por poneros en el momento en que están realizadas todo este tipo de afirmaciones. Es decir, estamos hablando de un contexto en el que no existía prácticamente libertad y en el cual se está imponiendo un modelo moral que reduce la sexualidad de las mujeres a la reproducción. Os estaréis preguntando cómo obtuvo los datos. Bueno, pues al igual que Kinsey, va a recurrir también a las entrevistas en profundidad para recabar información que sustenta su estudio. La elección de la entrevista en profundidad y de las historias de vida como técnica de investigación está perfectamente justificada por los objetivos de su investigación, es decir, aproximarse al máximo a lo que fueran las experiencias sexuales de las mujeres de la época. Y esto, más que una entrevista, lo que refiere es una auténtica confesión de la persona. Es decir, no todo el mundo está dispuesto a una confesión, y menos poneros en la situación de las mujeres de la época. Muchas de las conductas que él detecta en aquel momento se calificaban de desviadas. E incluso muchas de ellas estaban penalizadas. Estamos hablando de adulterio, estamos hablando de control de natalidad a través del aborto y estamos hablando de lesbianismo y de homosexualidad. Es decir, no era normal que una persona en aquel momento confesara estos terribles delitos, porque tampoco sabía frente a quién estaban y cómo podía ser utilizada esa información. Lo cual remite a la pregunta de qué es lo que impulsó a estas mujeres a realizar tales confesiones, ¿no? Bueno, una posible respuesta debe atender al hecho de la tensión existente en aquel momento entre normas en conflicto. Es decir, por un lado, las confesiones realizadas pueden considerarse como auténticos desahogos y el deseo por parte de la mujer de ver reconocida por su médico de familia su norma de conducta real frente a otras normas socialmente impuestas que en cierta manera representaban una regresión frente a una incipiente apertura y liberalidad de las costumbres que se difundió en el periodo de entreguerras. De hecho, el periodo de los felices años 20 es un periodo de apertura y de liberalidad de las costumbres que fue constatado por diferentes autores españoles. Jiménez de Asúa, por ejemplo, hablaba ya de que era necesario una ley de divorcio y de libertad para amar independientemente de la regulación estatal. Y Saldaña, por ejemplo, otro de los pioneros de la sociología sexual, pues hablaba que esa libertad ya la practicaban nuestras clases pobres, ¿no?
pensar que la guerra civil va a suponer un corte brusco a esa apertura que en cierta manera se refleja en muchas de las libertades y de los derechos recogidos para las mujeres dentro de la Constitución republicana, con lo cual va a suponer una vuelta atrás en cuanto a las costumbres y a la moral de muchas mujeres que se habían socializado bajo la República y que en cierta manera estaban mucho más adelantadas a la época de lo que va a suponer después la vuelta atrás en tener que asimilar todo tipo de restricciones y de conductas morales contrarias a lo que había supuesto esa liberalidad de las costumbres, ¿no? Bueno, desde esta hipótesis es la única manera que se puede entender cómo en buena parte de estas entrevistas biográficas realizadas pues se observan los deseos y las pulsiones personales en muchas ocasiones enfrentados con lo que era la normal conducta sexual que se reservaba para las mujeres bajo el franquismo, ¿no? En relación con las variables que utiliza para clasificar los datos de la muestra, bueno, pues él va a recurrir a la variable de clase social, diferenciando entre 4 clases: clase alta, clase media alta, media media y obrera y campesinado, en función normalmente de la profesión o de la familia, de adscripción de la familia. Bueno, en cuanto a la muestra y a los datos de la muestra, pues se podían objetar muchos defectos metodológicos, pero es que estamos hablando de un médico, no estamos hablando de un sociólogo, para empezar. Y luego hay una enorme dificultad a la hora de investigar estos temas. Es decir, estamos hablando de un tipo de información para el que prácticamente no existen datos y que él tiene que hacer un poco a salto de mata a partir de todo tipo de entrevistas que va haciendo a lo largo de los años en los diferentes destinos que va encontrando. Con lo cual, los datos y los porcentajes tienen un valor relativo, pero el verdadero valor de Serrano Vicens es más de tipo cualitativo y a él me voy a referir también después. Bueno, en comparación con la muestra de Kinsey es algo más reducido, es decir, Kinsey realizó 5.490 entrevistas, Serrano Vicens 1.417. Lo que sí que tiene una ventaja su estudio es que está bastante centrado en las clases bajas. Kinsey se centró en la clase media americana y sobre todo en clases medias educadas. Y como podéis ver en la clasificación de mujeres entrevistadas de Serrano, el mayor porcentaje es el cuarto grupo, que es de la clase obrera y el campesinado, por lo cual tiene un valor especial, ¿no? Es mucho más fácil entrevistar a personas educadas y con un cierto nivel cultural que a personas que muchas veces tienen incluso dificultades para expresar lo que es un orgasmo, ¿no? o que han experimentado un orgasmo. En cuanto al estado civil, que es otra de las variables relevantes, pues vemos que el peso de la muestra está decantada hacia mujeres casadas. Le siguen las solteras y hay incluso 4 religiosas, que en este caso fueron 4 monjas. Por último, con un arreglo a su inteligencia natural, pues establece 3 grupos, así muy a grosso modo, la verdad, muy inteligentes, de inteligencia normal y de inteligencia escasa. Y, por supuesto, no hay indicadores, o por lo menos no aporta los indicadores para clasificar a las mujeres, y entonces debemos entender que es una clasificación totalmente subjetiva, ¿no? O de tipo cualitativo. El ámbito territorial de la muestra se encuentra, como ya os he comentado, condicionado por su desempeño profesional como médico de familia y se corresponde con lo que denomina el cuarto noroeste de España. Abarca las provincias de Zaragoza, Guadalajara, Huesca, Valencia, Soria, La Rioja, Madrid y Lérida, donde ocupó destinos o tuvo consulta como médico de familia. Tampoco ofrece más información de si la consulta la tenía en pueblos o si la tenía en las capitales de provincia. Sería un dato muy importante, porque nos podría dar también una idea de cuál era el nivel de las mujeres que acudían, aunque por el peso que tienen las mujeres de clase baja dentro de su muestra, podemos deducir que podía ser un médico rural, porque es donde más personas con estas características existían en aquel momento, ¿no? Bueno, el primer tema original que desarrolló Serrano en su obra y que servirá para abrir caminos en los que adentrarse científicamente es sobre la masturbación femenina. Al contrario de en estudios previos, donde este tema había sido abordado de pasada desde su conceptualización como práctica viciosa o como conducta anómala,
y muchas veces estudiada en prostitutas, reclusas o neuróticas, o como todavía la definía en 1973 López Ibor dentro del catálogo de las sexopatías, pues Serrano dejará constancia de su importancia para que muchas mujeres consiguieran un mayor equilibrio psíquico y una mayor diafanidad intelectual. Va a abordar en el trabajo tanto el aprendizaje de la masturbación en la mujer, como su relación con la edad, la clase social y estado civil, la frecuencia y rapidez de los orgasmos experimentados, las técnicas utilizadas y, sobre todo, una cosa muy importante es el nulo impacto sobre la controvertida hipertrofia de clítoris, que por lo visto habían estudiado desde un enfoque totalmente de desviación, sobre todo aquí el insigne López Ibor, en un libro que en este momento se encuentra en disputa sobre quién lo escribió, porque se reclama, lo único que está claro es que no lo escribió él, pero dentro del índice aparecen 10 colaboradores y aparte pues hay otras personas que actualmente se lo atribuyen también. Sí que es cierto que hay capítulos que se contradicen porque López Ibor, es curioso, pero se pasa criticando en el prólogo a Kinsey y luego se citan todos los capítulos y se recurre a las cifras de Kinsey para, de alguna manera, argumentar los diferentes aspectos. Con lo cual ya os digo que lo único que no está claro es que no es de López Ibor. Bueno, en relación con el tema de la masturbación, él va a afirmar que la masturbación solitaria representaba en la mujer soltera española la principal fuente de desahogo sexual, siguiendo por orden de frecuencia y preferencia a las caricias heterosexuales, el coito prematrimonial y las prácticas homosexuales. Y en las mujeres casadas ocupaba el segundo lugar del total de orgasmos. Entonces, resulta interesante su comprobación del carácter espontáneo de la masturbación. Es decir, lejos de considerarlo como algo totalmente desviado, pervertido, sexopatía, disfunción, él considera que ya muchas niñas que se masturbaron a temprana edad no relacionaron su verdadero significado hasta muchos años después. Y a pesar muchas veces de ser reprendidas para haciéndoles ver que aquello no era propio de niñas limpias, pues lo aceptaban como fuerza mayor y procuraban hacerlo en la mayor de la soledad. Sin embargo, en mujeres púberes sí aprecia un fuerte deseo de frenar sus impulsos sexuales como resultado de la coerción social y de la enseñanza moral que les acarrea, y cito textualmente, en esta edad, intensos conflictos psíquicos al pensar que el acto que realizan es un caso anómalo que no afecta a otras mujeres y creándoles un complejo de inferioridad y una desvalorización íntima de su propio valor moral. Aquí es interesante anotar también su constatación de la relación directa entre el grado de conflicto moral experimentado y la clase social de adscripción de la mujer. A mayor clase social, mayor grado de conflicto experimentado. ¿Por qué? Porque a mayor clase social, también mayor grado de socialización de la mujer en la escuela, en la iglesia, en el Frente de Juventudes, en la sección femenina. Es decir, cuantas más instancias socializadoras había pasado la mujer, más había interiorizado el tema de pecado, desviación, impureza en relación con este tema y más experimentaba íntimamente la sensación de que estaba haciendo algo que no debía. Bueno, como veis, el total de mujeres que aprendieron a masturbarse por diferentes medios es elevadísimo. Normalmente el autodescubrimiento es lo más importante, lo cual desmentiría el que fuera una práctica totalmente desviada e innatural, y sobre todo el aprendizaje a través de medios impresos es tan escaso porque es que no había información impresa sobre estos temas, ni sobre estos ni sobre otros muchos, pero desde luego sobre masturbación no había absolutamente nada, y si alguna vez se trataba como una psicopatía. Bueno, situándose dentro de lo que va a ser la concepción actual de la sexología acerca de la masturbación y pensar que estamos hablando con 5 décadas antes, él considera que, como muchos otros ejercicios vitales, preparaba la mente y el cuerpo para posteriores experiencias sexuales. Incluso en mujeres casadas consideraba que resultaba beneficiosa cuando por cualquier circunstancia no era posible el coito, cuando se interrumpía y la mujer necesitaba alcanzar el orgasmo, o cuando éste no neutralizaba la tensión libidinosa de la mujer. Y ésta, por amor al marido, no apetece el coito extraconyugal. Es decir, siempre era mejor que se satisfaciera a sí mismo que saliera fuera a buscar un coito más satisfactorio.
La frecuencia de orgasmos por masturbación solitaria, pues bueno, arroja unas cifras que son muy importantes, porque si os fijáis en la columna de hasta los 25 años, hay un 29,1% de mujeres que experimentan de 1 a 3 orgasmos diarios a través de la masturbación solitaria. Incluso hasta los 40 años estamos hablando de un 62,5% con menos de un orgasmo y medio, un 15,7% de 1 a 3 orgasmos diarios, incluso un 3,2% de 3 a 10 orgasmos diarios a través de masturbación solitaria. Es decir, pone un poco en tela de juicio el tema de que la mujer no tiene deseo, ni apetencia sexual, ni capacidad, ¿no? Bueno, y en este sentido él va a criticar la percepción peyorativa de la mujer ardorosa. Y os la cito textualmente. Popularmente se hace sinónimo ser ardorosa con ser puta. En nuestra sociedad machista, un hombre sexualmente potente es muy macho. La mujer no es muy hembra, sino que se la estima despectivamente como muy puta. En relación con otro de los capítulos que aborda las caricias premaritales heterosexuales, vuelve a salir y pone sobre la mesa las dificultades de la mujer de la época para expresar sus verdaderos deseos al amante por causa de la moral imperante. Comprueba cómo en estas experiencias el varón era el que asumía comúnmente el papel director, encaminando los pasos a la consecución de su propio orgasmo, sin atender el orgasmo femenino, casi siempre por desconocimiento en las clases bajas o porque pensaba que de cualquier forma la mujer lo obtenía. La mujer, a su vez, veía coartada su franqueza para enseñar al hombre, de una parte por temor a ser mal comprendido por éste y que relacionara sus conocimientos con anteriores experiencias heterosexuales, y de otra por no ofender con ello el orgullo de su pareja. Y por esa razón muestra que, así como el varón frecuentemente en el curso de estas caricias solicitó de la mujer ser masturbado o bien se masturbó él, la mujer, aun entre aquellas que conocían esta práctica, solo muy excepcionalmente solicitaron ser masturbadas y todavía con mayor excepción le enseñaron a masturbarla o se masturbaron en su presencia. Es decir, había que reservar incluso de cara a las relaciones más íntimas la idea de pureza y que el marido no creyera que se sabía más de lo que se sabía. Bueno, una de las afirmaciones más sorprendentes del estudio de Serrano, deducida de su análisis de las mujeres, tiene que ver con su afirmación de que el deseo de coito, propiamente dicho, rara vez aparece en la mujer hasta que éste ha sido realizado por primera vez. Mientras que las mujeres solteras que practicaban la masturbación podían tener durante este acto fantasías asociadas a estar en compañía de hombres, la penetración del miembro viril nunca era sentida como una necesidad orgánica, sino considerada, en su opinión, de una manera cerebral. De hecho, encuentra que solo excepcionalmente la mujer virgen, aunque tenga sueños eróticos, siente la necesidad física del coito, que en todo caso, comenta, puede apetecer por curiosidad sexual. Y entonces trata de racionalizar el por qué pasa esto. Dice, el hombre, al obtener el mayor disfrute mediante el contacto vaginal en el coito, da por sentado que la mujer ha de sentir ese contacto como principal y normal fuente de placer sexual. Siguiendo con su estudio, el coito preconyugal, aparecen de nuevo las variables socioculturales como telón de fondo que determinan en muchas ocasiones la dificultad de la mujer para alcanzar el orgasmo. Por un lado, porque entre las clases de menor nivel cultural, este tipo de coito antes de casados adoptaba normalmente la forma de coitus interruptus como único medio de evitar el embarazo, con lo cual, por un lado, no había una adecuada preparación femenina y además la mujer tenía en cierta manera inhibido el impulso por temor a las consecuencias sociales de un embarazo. En un 86% de las causas eso es lo que motivó el que no pudieran alcanzar el orgasmo. Pero es que además, otro dato importante asociado a estas prácticas es que un 7,3% de las mujeres acabó en un aborto porque era la única manera de conseguir deshacerse o que no quedara ninguna huella de lo que había sido la relación sexual. Bueno, en relación con el coito matrimonial, sus indagaciones le llevan a sostener que el primer coito, aunque se hubiera realizado en la más completa tranquilidad, no solía determinar en la mujer una sensación orgánica extraordinariamente placentera. Al contrario,
solamente la propia felicidad de la mujer era contemplar al amado y sentirse causa de esta felicidad. Solamente después, con mayor o menor rapidez, y muchas veces nunca, se consideraba que la mujer experimentaba un orgasmo completo, dependiendo de sus propias condiciones orgásticas y sobre todo de la habilidad desplegada por el hombre y de la confianza íntima que éste le supiera dar. La mujer además creía o sentía que sentir placer en el coito matrimonial era un pecado permitido, lo que en muchas ocasiones le llevaba a tratar de limitar la extensión de este placer y a que accediera y se limitara a desarrollar sus técnicas más elementales, porque pensaba que una actitud demasiado espontánea pues, podía ser mal calificada por el marido, e incluso un porcentaje elevado de mujeres confesó que tras las uniones sexuales muy intensas alcanzadas con caricias y con coito, pues no pudieron evitar un cierto sentimiento de culpabilidad o de vergüenza, y el grupo más devoto confesó esta incidencia al sacerdote. En relación con el coito extraconyugal, pues estaba bastante más extendido de lo que pudiera parecer a primera vista. Es decir, una cosa es la moral oficial y otra es el grado de seguimiento que hacen las personas de esa moral, ¿no? Casi una tercera parte de las mujeres casadas de hasta 45 años habían practicado en alguna ocasión el coito fuera del matrimonio, y más de la mitad de las casadas manifestaron haber sentido alguna vez deseos extraconyugales, que reprimieron principalmente por razones morales y sociales. De aquellas mujeres que lo habían practicado, pues un 90% lo hizo por libre elección y el resto por necesidades, en muchas ocasiones por necesidades económicas, en otras por represalia a la conducta del marido o incluso muchas veces por interés del propio marido. Por último, en relación a las prácticas lesbianas bajo el franquismo, pues revela que estas tampoco eran tan minoritarias como cabía suponer. Comúnmente se tendía a pensar que este tipo de relaciones pues, era propio de un escaso número de mujeres residentes en las grandes ciudades, y de entre ellas pues, a mujeres de determinadas profesiones o de determinados ámbitos profesionales. Sin embargo, en su opinión, el mayor número de estas prácticas correspondían a mujeres de orientación bisexual y heterosexual, tanto en grandes poblaciones como en el medio rural. El porcentaje es elevadísimo de mujeres que él constata que habían tenido experiencias lesbianas, es decir, es más de un tercio de la muestra. Entre el total de mujeres solteras llegaba incluso al 66,5% aquellas que habían tenido alguna vez deseo de tener relaciones lesbianas con alguna amiga o con alguna conocida. Y muchas veces, pues por timidez o por miedo a perder la amistad de la amiga, no habían llegado a dar el paso. Ahora sí, el hecho más importante es que su conceptualización al uso como sexopatía, muy lejos de su conceptualización como una sexopatía, va a considerar que las mujeres que practican relaciones lesbianas presentan ordinariamente una morfología y un psiquismo absolutamente normal. Y cito textualmente: son de una morfología externamente femenina y si fueran casadas felizmente presentaron embarazos y partos normales, buena secreción láctea e incluso instinto materno vigoroso. En su opinión, este tipo de prácticas acostumbraban a la mujer a una delicadeza de caricias, palabras y actitudes que luego muy pocos varones serán capaces de conseguir. Porque consideraba Serrano que aun en aquellas mujeres que durante bastante tiempo practicaron relaciones lesbianas, se mantenía, en cierta manera, ordinariamente, la supremacía de su orientación heterosexual. En general, las mujeres aceptaron más el desarrollo de estas prácticas entre ellas que entre los hombres, y un porcentaje elevado dijo no sentir ningún tipo de remordimiento por sus experiencias, ni comprendían tampoco que se les diera tanta importancia moral, ya que consideraban que con ello a nadie hacían daño y socialmente podían ser tan eficientes como cualquier otra. También en un elevado porcentaje, incluso entre aquellas que nunca lo habían practicado, consideraban que era moralmente más correcto la relación entre dos mujeres con mutuo cariño que el coito del hombre con prostituta sin amor alguno, porque encontraban anómalo que la ley castigara las relaciones lesbianas y no considerara delito fornicar con prostitutas, porque incluso desde un punto de vista de la concepción, esto último tampoco constituía un acto reproductivo. Un tema
vinculado con las vías que va a abrir Serrano en su investigación es el tema del parto, el orgasmo en el proceso del parto, en el proceso de expulsión. Él va a constatar este hecho en más de 3 y más de 4 casos, y en su entrevista con Kinsey también le va a reconocer que tenía casos de este tipo, y luego han ido saliendo estudios, Blackwell, Master y Johnson, Haidt, incluso Rodríguez en España y Merelo Barbera, que hablan de el útero espástico está absolutamente contraído por un tema de represión cultural, y que realmente, y parece bastante lógico, el proceso de reproducción en el ser humano tenía que ser algo bastante más gozoso para la mujer si se quería perpetuar la especie. Incluso cita en algunos momentos cómo los descubridores españoles, cuando llegaron a América, veían cómo las indígenas parían con placer, ¿no? Bueno, a la hora de recapitular ya las aportaciones más importantes del trabajo, pues hay que reconocer que su estudio abre un abismo de diferencias irreconciliables entre lo que era el comportamiento sexual normativo aceptado por el régimen franquista y el comportamiento real de las mujeres de la época que se deriva de sus datos. Sus conclusiones ponen patas arriba la doble moral de la época, que por un lado alentaba la castidad y la pureza como modelo de mujer, mientras por otro daba rienda suelta al libre desenvolvimiento de la sexualidad del varón. Para Serrano, fomentar la obsesión de que la pureza espiritual de la mujer estaba ligada indisolublemente a su experiencia, o mejor a su inexperiencia en el terreno sexual, determinaba en ella una verdadera castración psíquica, induciéndole a un despliegue agotador de energía para contenerse que se restaba para el desempeño de fines sociales más esenciales. En su opinión, la mujer no solo tenía deseo sexual, sino que debía disfrutar con él, y la obtención de placer sexual respondía en ella a una necesidad normal y fisiológica, y estaba absolutamente diferenciada de la función de procreación. Nos va a descubrir, por lo tanto, a una mujer en sus reales dimensiones eróticas, su gran capacidad orgástica, que dista mucho de ser exclusivamente falocéntrica, ya que en la práctica esa capacidad se desarrollaba en una elevada proporción al margen del coito, y deja de considerar ninfomaníacas a aquellas mujeres que desarrollaban todo su potencial orgástico, equiparando su comportamiento con la conducta sexual del varón fornicador, que venía considerándose como un sujeto absolutamente normal. Va a criticar también la afirmación bastante generalizada de la frigidez en la mujer, y va a considerar que hay que diferenciar entre las mujeres que son frígidas de las que están frígidas debido al medio social que sexualmente ha enfatizado la genitalidad reproductiva de la mujer en detrimento de su erogeneidad primigenia, mucho más vasta y mucho más profunda. Como conclusión, y para acabar esta exposición, yo solo quiero remarcar que el trabajo de Serrano se deduce que, a pesar de la fuerte represión y de la práctica del sexo por parte de las mujeres bajo el franquismo, éstas conseguían sortear en las alcobas la vigilancia, el control de confesores, de jueces y de la Guardia Civil, dejando en muchas ocasiones libre el impulso de la propia naturaleza. La importancia de su trabajo, por lo tanto, no se halla, en mi opinión, tanto en sus aspectos cuantitativos o estadísticos, sino en haber sido capaz de dar voz a quienes no la tenían. La gran aportación, por lo tanto, está en haber obtenido las confesiones que nos permiten sacar a la luz y comprender un periodo triste de nuestra historia, como es el mundo ignorado y oculto de la sexualidad femenina, que tuvo que desarrollarse en un contexto de presión oscurantista, autoritarismo, sobre el que aún tenemos mucho que aprender. Muchas gracias.